Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es una receta de mi abuela. ¿Os acordáis cuando preparamos los huevos tontos que era la misma receta pero en distintos países, en distintos lugares le llamaban de distinta manera? Pues seguramente que esta receta será igual. Yo os voy a decir cómo la llamaba mi abuela. Mi abuela la llamaba pendajos. Sí, pendajos. Y era una receta muy fácil, rápida, económica, pero que yo la guardo con un valor sentimental impresionante. La guardo con muchísimo cariño porque siempre que la preparo me recuerda a ella. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar cortando el repollo en trozos más bien gruesos. Yo he pesado este trocito para que os hagáis una idea y pesa 347 gramos. Para que os hagáis una idea, porque esta receta, como quien dice, la podemos preparar a lo que nosotros necesitemos, porque no sé vuestra abuela, pero la mía lo preparaba todo a ojo y le salía todo riquísimo. Ahora a continuación vamos a lavar en abundante agua nuestro repollo. Y a mí para lavar las verduras me gusta añadirle de 1 a 2 cucharadas de vinagre para desinfectarlas bien. Lavamos y una vez nuestro repollo ya le tenemos bien lavado, escurrimos porque ahora vamos a comenzar a cocinar nuestro repollo. Vamos a colocar una cacerola en el fuego con abundante agua. Vamos a esperar que ese agua comience a hervir. Una vez nuestro agua ha comenzado a hervir, nada, tan fácil como añadirle el repollo. Nada, una receta que es fácil, rápida, económica, pero ya os digo yo que no la vais a olvidar. Ahora, una vez ya lo tenemos, vamos a dejar cocer durante unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Lo que sí os recomiendo es que no cocéis muy en exceso el repollo. Casi dejarle casi al dente. Mirad, para que os hagáis una idea, yo le he estado cociendo durante 6 minutos. Compruebo a ver si está cocinado. Y voy a coger la parte del tronquito del repollo, lo que viene en el centro de la hoja. Veo que se parte, noto que está cocinado. Tenemos listo nuestro repollo. Apagamos y escurrimos muy bien. Yo, por ejemplo, lo voy a escurrir en un escurridor de verduras o en un colador, en lo que más cómodo resulte. Pero un punto muy importante en esta receta es escurrir muy bien el repollo. Ahora, nosotras para hacer la masa cogíamos un vaso, una taza, nada, lo que tuviéramos ahí a mano. Pero el recipiente que cogíamos tenía que ser el mismo para los dos ingredientes que ahora a continuación vamos a medir. Mirad, aquí tengo media taza. La voy a llenar de harina de trigo común, la de todo uso. Y la he pesado también en gramos por si queréis pesarlo en gramos. Pesa 92 gramos. Ahora la vamos a añadir a un bol. Ahí la añadimos. Y lo que os decía, si hemos elegido esta misma taza que hemos medido la harina, también vamos a medir el agua. En total va a pesar 114 mililitros. La temperatura del agua es a temperatura ambiente. Según la ha salido del grifo, es la que estoy utilizando. La pasamos al bol y ahora a continuación vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra masa. Yo le añado pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero tengo que deciros que mi abuela no la añadía porque no le gustaba, pero es que a mí me encanta. Añadimos una cucharada de orégano y media cucharada de ajo granulado, que en este momento ella lo que hacía era añadir de 1 a 2 dientes de ajo bien picaditos. Si queréis, por ejemplo, si habéis elegido el diente, podéis incluso rallarle. Añadimos, como siempre os digo, sal a nuestro gusto y ya tan fácil como mezclar hasta que no nos quede ningún grumo. Mirad, esta es la textura que nos tiene que quedar en la masa. Es una masa más bien espesita porque como quien dice, este va a ser el pegamento de nuestra receta. Pues una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro repollo, le añadimos, muy importante el tenerle bien escurrido. Ahora, que no le tenemos bien escurrido, que hemos tenido un fallo y no ha escurrido del todo, pues no pasa nada. Vamos a mezclar. Si vemos que nuestro repollo queda demasiado suelto, le vamos a añadir una cucharada de harina. Volvemos a mezclar. Que vemos que todavía sigue quedando muy suelto porque ha caído mucha agua, pues volvemos a añadir otra cucharada de harina hasta dejar la textura que os estoy enseñando ahora mismo en la imagen. Mirad, ¿veis? Esperar, que os voy a acercar un poquito la cámara porque quiero que se vea bien. Porque como quien dice es un punto importante para que luego el bocado nos salga bien jugoso por dentro. ¿Veis? Que queda así para que se pegue el repollo uno con otro, pero no queda un mazacote de masa. Queda más bien ligerita, ¿veis? Pero si yo cojo, por ejemplo, mezclo y cojo un trocito así con la paleta, mirad, cojo un poquito,
Ahí lo tiro y queda la forma. Pues sabemos que nuestra masa y nuestro repollo le tenemos listo para dar el siguiente paso. El siguiente paso, ¿qué va a ser? Colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que ese aceite nos coja temperatura, pero le vamos a añadir una porción de masa, así como estáis viendo, porque este va a ser nuestro chivato. Nos va a decir que nuestro aceite está listo cuando el pegotito que hemos añadido flota. ¿Veis? Ya ha comenzado a flotar, nos está indicando que el aceite le tenemos listo para comenzar a freír. Ahora, para coger las porciones, yo me apaño, nosotras siempre lo cogíamos con una cuchara, la cuchara que utilizamos para comer, cogíamos así una porción y os digo que cuanto más fea lo cojamos, os digo que os va a salir más bonito luego en la sartén. Sí, sí, así, no hay que ni bolearle ni nada, según cogemos la porción con la cuchara. Lo añadimos a la sartén y ya os digo que cuanto más feo, más rico sale y más bonito, porque luego quedan así huecos crujientes. Luego os voy a enseñar su bocado, porque queda una capa así ligeramente crujiente, impresionante. Pero es que el bocado está... ¡buah! Mirad, una vez ya lo tenemos dorado y frito por ambos lados, escurrimos bien ese exceso de aceite y yo le voy a colocar en un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Nada, este mismo paso lo vamos a hacer con el resto del repollo que nos queda en el bol. Por eso os decía que es la cantidad a lo que nosotros necesitemos. Ahora que necesitamos menos, pues cogemos un recipiente más pequeñito para la harina y el agua y listo. Mirad, aquí ya las tenemos todas. Las podemos poner como guarnición o como plato único o como le podemos acompañar carne o pescado. Es que le he pegado todo. O una ensalada. Es que va ideal con todo, hasta incluso, mirad. También el trocito este pequeño que tenemos aquí, si añadimos pequeñas porciones nos puede servir como aperitivo. Y mira cómo cruje. ¿Ves? Queda una ligera capa crujiente impresionante. Ya os digo yo que este bocado, una vez lo probéis, no lo vais a olvidar nunca. Porque no vais a olvidar ni su bocado, ni su sabor, ni su textura. Mirad el bocado como nos queda por dentro. Mirad, impresionante. Nada, es que lo tiene todo esta receta fácil, rápida, económica. ¿Qué le podemos pedir más? Nada. Una receta que sí o sí os animo a que preparéis en casa porque, como os decía antes, una receta que os encantará. Y ahora, yo sé que mi abuela me está escuchando, entonces es darle las gracias, pero no una, sino millones de veces por tan buenos momentos y recuerdos que he tenido con ella. Porque es que seguro que nunca, nunca olvidaré. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.